Buenas tardes. Vamos a ver el modelo entidad-relación, por lo menos lo básico para conocer cómo funciona y cómo se realizan los diagramas y propondremos algún ejemplo para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Bien. Bueno, en primer lugar vamos a ver algunos conceptos básicos, como son, bueno, qué es el universo del discurso. Que sepáis que el universo del discurso es el problema que nosotros realmente vamos a querer modelar. ¿Vale? A partir de una serie de requerimientos, pues nosotros vamos a elaborar una serie de diagramas y vamos a plasmar lo que realmente queremos que en un futuro forme parte de nuestra base de datos. ¿Vale? El universo del discurso llamamos nosotros a el entorno o el enunciado de lo que realmente nosotros vamos a modelar. ¿Vale? Por ejemplo, para un club de fútbol pueden existir distintos universos del discurso, como por ejemplo, no es lo mismo hacer una base de datos para la gestión deportiva de un equipo o hacer una base de datos para la gestión contable, ¿vale? Entonces, dentro de un mismo club pueden existir distintos universos del discurso, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, el modelo de datos, ahí tenéis un poco la definición, ¿vale? Nosotros vamos a tratar en esta primera parte de la unidad lo que es el modelo entidad-relación, ¿vale? Que es algo que bastante se utiliza actualmente muchísimo, pese que a que hace ya bastantes años que se elaboró, ¿vale? Existe un modelo entidad-relación extendido también, que lo veremos en otro un poquillo más hacia adelante, ¿vale? Entonces vamos a ver los conceptos básicos del modelo entidad-relación. Bien, bueno, fue propuesto principalmente en un inicio por Peter Chen, ¿vale? La idea es que tengamos un nivel de abstracción, o sea, la idea es que nosotros elaboremos un diagrama independientemente en qué sistema gestor de base de datos en un futuro lo vayamos a implementar. Es decir, da igual si vamos a utilizar Oracle, MySQL, Postgre o cualquier otro SQL Server, que el modelo entidad-relación es común para todos. Entonces se llama modelo entidad-relación porque vamos a utilizar tanto entidades como relaciones para representarlo, ¿vale? La representación gráfica es el diagrama entidad-relación. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a ir haciendo algunos ejemplos, ¿vale? Primero vamos a hablar de las entidades, ¿vale? Las entidades es cuando nos dan el universo del discurso, pues nosotros tenemos que diferenciar cuáles son los elementos, los distintos elementos que nosotros vamos a querer guardar información, ¿vale? Aquí se define como cualquier objeto real o abstracto sobre el que se quiere tener información. Tiene que tener existencia por sí mismo, ¿vale? Y queremos almacenar. Por ejemplo, mira, aquí la forma de representarlo en nuestro diagrama entidad-relación es mediante un rectángulo, ¿vale? Y dentro se le pone el nombre, normalmente en singular, del objeto que nosotros vamos a representar, ¿vale? Tiene que ser único y es la forma de representarlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, después tenemos ejemplos de entidades, por ejemplo, serían, pues, cursos, ¿vale? Curso sería una entidad. Imagínate que nosotros del curso queremos almacenar el nombre, el número de asignaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Como curso es algo que nosotros queremos almacenar, que en un futuro se va a generar una tabla, pues entonces eso lo consideramos como una entidad, ¿vale? También llamamos una instancia de esa entidad, o una instancia en este caso de curso, pues el valor que toma para un curso en concreto. Por ejemplo, introducción a la base de datos. Y en otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Otra entidad sería, por ejemplo, compañía, ¿vale? Si nosotros en nuestro universo del discurso nos dicen que queremos almacenar las distintas compañías existentes en Andalucía, por ejemplo, pues compañía formaría lo que es una entidad, ¿vale? La dibujaríamos como un rectángulo con el nombre dentro en singular y ya está. Una instancia de compañía, por ejemplo, Xavier, etcétera. Otra instancia, por ejemplo, otra entidad, por ejemplo, podría ser profesor, ¿vale? Dentro de un universo del discurso, yo quiero modelar, por ejemplo, un centro educativo donde están almacenados los distintos profesores que queremos tener información sobre los nombres, apellidos, etcétera, 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 pues profesor sería también una entidad, puesto que queremos almacenar información sobre ella, ¿vale? Instancia de profesor, pues nombre de varios profesores. Eso por un lado. Las entidades las vamos a representar mediante rectángulo con su nombre en singular dentro. Después, por otro lado, vamos a tener los atributos. Bien, los atributos básicamente son cada una de las propiedades que vamos a almacenar de una entidad, las propiedades específicas. No solo de entidad, sino también relación. Lo que pasa es que el concepto de relación aún no lo he visto, ¿vale? Pero un atributo son cada una de las propiedades que vamos a ir almacenando de esa entidad o de esa relación, ¿vale? Una ocurrencia de una entidad se le llama ocurrencia cuando se le dan los distintos valores a cada uno de los atributos. Por ejemplo,
Imaginaros que tenemos, vamos a ponerlo así, he hecho aquí, estoy probando con el programita este, a ver si consigo ponerlo aquí. Vale. Imaginaros, por ejemplo, que queremos almacenar la entidad persona. Pues si quisiéramos almacenar la entidad persona, nosotros pondríamos el singular persona, ¿vale? Y con un rectángulo. Entonces, un atributo sería cada una de las propiedades de persona, ¿vale? Pues, por ejemplo, el nombre, la edad, el teléfono, dirección. Nosotros vamos a ver que eso se denota. Nombre sería un atributo que en el modelo del diagrama de relación es mediante un círculo y con un segmento o una línea que se une a lo que es la entidad, ¿vale? Sería nombre, por ejemplo, edad, DNI, no sé qué más. Por ejemplo, teléfono, dirección. Todos estos elementos que están aquí son los atributos. ¿Vale? Son atributos de esta entidad. Son distintas propiedades que va a obtener, ¿vale? Por ejemplo, una ocurrencia de persona pues va a ser darle valores a esos atributos. Por ejemplo, sería aquí, pues, Juan González, edad 34, el teléfono tal, el DNI no lo he metido aquí como ejemplo, pero bueno, y la dirección, ¿vale? Aquí tenéis otros ejemplos de atributos, pero ahora lo vamos a ver cuando veamos el tema de las relaciones. Bien. Nosotros vamos a llamar dominio al conjunto de valores que puede tomar un atributo. Por ejemplo, en el caso anterior que hemos visto nosotros, a ver si yo consigo poner aquí la pantalla, que esto no... En el caso anterior, por ejemplo, nombre, el dominio del atributo nombre sería el conjunto de valores que puede tomar ese atributo. Por ejemplo, sería pues el conjunto de texto de cadena de alfanumérica con una longitud menor que 20. Eso sería, por ejemplo, el dominio de nombre. La edad, pues sería un número entero comprendido entre 0 y 100, por ejemplo, ¿vale? Etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos el dominio de un atributo, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenéis las distintas formas de representarlo. Se puede representar mediante una elipse con el nombre del atributo dentro y atado con una línea que lo une a la entidad. Otras veces lo podéis ver con esta representación, ¿vale? Con un circulito aquí y el atributo, o bien con un círculo, en vez de una elipse. Vamos, es igual. Da lo mismo. Existen más formas, pero esas son las más comunes. Bien, podemos hacer clasificaciones de distintos atributos, ¿vale? Están los atributos simples o compuestos. Es la primera clasificación que se pueden hacer, ¿vale? Se llaman simples cuando no son divisibles. Por ejemplo, el atributo edad no lo podemos dividir. Sin embargo, existen atributos que son compuestos, como por ejemplo el atributo dirección. Nosotros podemos dividir dirección pues, en calle, ciudad, número, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser en función del diseñador, como lo quiera almacenar. Si el diseñador quiere tratarlo, el campo dirección, como un único atributo donde vamos a meter todo, pues ya está. Pero si el diseñador decide fragmentar ese atributo en otros, dividirlo, pues entonces consideraríamos que ese atributo es compuesto. Todo va a depender en un futuro cómo vayamos a utilizar la base de datos. Si queremos, pues, hacer consultas específicamente por una ciudad, etcétera, pues consideraríamos dividir el atributo en otros, ¿vale? Considerarlo compuesto. Sin embargo, si queremos tratarlo como un todo, pues sería un atributo simple. Bien. Existe otra clasificación, que son los atributos monovaluados, es decir, que solamente pueden tener un valor o multivaluado, como por ejemplo, el nombre de una persona es un atributo monovaluado, ¿vale? Porque es único, no lo voy a poder dividir. Sin embargo, si yo, por ejemplo, en un campo, tengo una entidad, imagínate, la entidad persona, y ahora tenemos el atributo teléfonos, imagínate que en ese atributo quiero meter 5 teléfonos, o sea, en un mismo campo, en un mismo atributo, 5 teléfonos, pues sería multivaluado, porque para una ocurrencia de esa entidad, ese atributo va a tener muchos valores, ¿vale? Es como si almaceno en un atributo el color y almaceno 3 colores a la vez. ¿De acuerdo? Lo veremos en más ejemplos cuando hagamos sobre todo cuando veamos la normalización. ¿Vale? Después están los almacenados o derivados. Almacenados son los atributos que no pueden ser calculados en función de otros. Por ejemplo, el atributo nombre de la vía, ¿vale? Eso es lo único, no se puede. Un atributo almacenado que no se deduce de otros atributos.
Sin embargo, existen otros atributos que son derivados, que son aquellos que se deducen a partir de otros, ¿vale? Por ejemplo, la edad, ¿vale? La edad se puede dividir, o sea, se puede obtener a partir de la fecha de nacimiento, ¿vale? Si yo tengo un atributo fecha de nacimiento y tengo otro atributo edad, pues la edad a partir de la fecha de nacimiento, restándole la fecha actual, haciendo un cálculo matemático, obtenemos cuál es la edad, ¿vale? Entonces se consideraría la edad un atributo derivado. Bien. Bueno, importante, ¿qué reglas tienen que cumplir los atributos y las ocurrencias de las entidades? Las ocurrencias son cada uno de los valores que le damos a los atributos, repetimos. ¿Vale? Pues tienen que para que yo considere algo como entidad, tiene que tener en nuestro universo de discurso, es decir, nuestro problema que nos dé, tiene que tener existencia propia. ¿Vale? Cuando hablamos de universo del discurso, ya, un segundito que me estoy liando aquí con las pantallas. Aquí he puesto yo el enunciado del primer problema que yo os he puesto de ejemplo, que lo vamos a resolver ahora a modo de ejemplo, pero esto que veis vosotros aquí, esto es lo que nosotros llamamos el universo del discurso, es decir, es el enunciado que nos da a nosotros el cliente o la persona que sea para poder modelar una base de datos. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros llamamos el universo del discurso, ¿de acuerdo? Bien, y lo que vamos a elaborar después nosotros arriba será el modelo entidad-relación. Bien, pues las entidades tienen que tener existencia propia. ¿Qué significa que tengan que tener existencia propia? Pues que tiene que ser importante a la hora de representarla, porque las entidades en un futuro se van a convertir en tablas. Entonces, si imagínate que a mí me dan en el universo del discurso, pues vamos a hacer una base de datos para la empresa, yo qué sé, Andalucía, o Andalucía Software, por ejemplo. Entonces, vamos a almacenar los clientes, los proveedores, los artículos que tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando vaya a hacer modelo entidad-relación, empresa, que sería en este caso Andalucía, no sé cómo le he llamado, empresa solamente va a haber una y yo no voy a almacenar en la base de datos más de una empresa. Entonces, empresa yo no lo voy a considerar como una entidad, ¿vale? Se consideraría como entidad aquellos elementos en los que yo voy a almacenar información. Por eso he puesto aquí que en general debe poseer más de un atributo y que tiene que tener más de una ocurrencia esa entidad, ¿vale? Tener más de un valor. Solamente para una empresa no tiene sentido almacenar una tabla, una entidad que en un futuro se va a convertir en una tabla que se llama empresa. Otra de las cosas importantes es que todas las ocurrencias de una entidad tienen que tener los mismos atributos, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver a lo que son las relaciones. Bien, una relación lo que va a hacer es unir dos entidades, ¿vale? La asociación entre entidades. Por ejemplo, bueno, las entidades se representan mediante un rectángulo y normalmente lo que metemos dentro es un nombre, un verbo en forma activa o pasiva, ¿no? Y normalmente representativo. Yo no pongo entidad 1 en relación a entidad 2, sino que le ponemos un nombre aquí que sea representativo. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que queremos relacionar alumnos con asignatura. Por ejemplo, un alumno se matricula, imaginaros que el universo del discurso nos dice, un alumno está matriculado en distintas asignaturas. De las asignaturas queremos almacenar pues el nombre, las siglas, los créditos y de los alumnos el DNI, el nombre, apellido, etc. Bueno, ese sería nuestro universo del discurso. Pero a la hora de representarla, nosotros representaríamos alumno como una entidad, ¿vale? Puesto que queremos almacenar información sobre él y vamos a tener más de una ocurrencia, vamos a tener muchos alumnos. Asignatura la vamos a considerar como una entidad y matrícula será la relación que nos va a unir la entidad de alumno con la entidad de asignatura. Es decir, y eso se leería, los alumnos se matriculan en distintas asignaturas, como podéis ver aquí en este ejemplo. ¿Vale? Después, por ejemplo, otra relación sería alquila. Una persona, que lo he escrito mal, pero bueno, una persona puede alquilar barcos y el barco es alquilado persona. El verbo se pone en función de cómo se lea. Hay veces que el modelo de relación las líneas estas se pueden representar como una flechita, indicando la dirección en la lectura del texto, ¿vale? Una persona alquila barco, también podemos haber puesto los barcos son alquilados por personas, o si el barco es alquilado por personas, si lo leyéramos en sentido contrario. ¿Vale? Bien. Aquí, bien, el nombre de la relación, ya lo hemos dicho, es un verbo normalmente en voz activa y pasiva. Y ahora vamos a ver dos conceptos que son muy importantes, que son el grado de la relación. Vamos a quitar esto. El tema del grado de una relación. Bien, el grado de una relación
son el número de entidades que van a participar en la relación, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es eso. Son más o menos la relación, que la vamos a pintar con un triangulito, cuántas entidades va a relacionar, ¿vale? Va a unir. Y después vamos a ver otra cosa que es la cardinalidad de la relación, que es la cardinalidad máxima de las entidades. Eso es un poco confuso, pero lo vamos a ver ahora con distintos ejemplos. Entonces, vamos a ver primero qué es el grado. Ya hemos visto, el nombre tiene que ser en voz activa. Vamos a ver ahora qué es el grado de una relación. Para conocer el grado de una relación es indicar cuántas entidades intervienen en esa relación. Por ejemplo, existen relaciones unitarias o reflexivas, que es cuando, esas son, son complicadas de comprender, pero básicamente es cuando una relación está uniendo la misma entidad dos veces. Es decir, una entidad se relaciona con la misma entidad. Por ejemplo, imaginaros que tenemos en nuestro universo del discurso una relación, o sea, una entidad de empleado donde vamos a almacenar todos los datos del empleado, pero nos dice también el universo del discurso que un empleado va a bueno, a ver cómo lo he puesto aquí. Un empleado puede ser supervisado por otro empleado, imaginaros. Entonces, estamos relacionando la entidad de empleado con su propia entidad. Entonces, eso se llamaría una entidad reflexiva y lo representaríamos así. Empleado está relacionado o está supervisa a otro empleado. ¿Vale? Eso es el grado, eso es de grado 1, unitaria o reflexiva. Grado 2, que son las más comunes, o binarios, cuando se están relacionando, una relación une lo que son dos entidades. Por ejemplo, lo que hemos visto antes, un alumno se matricula en asignaturas o un profesor imparte cursos, por ejemplo. Y después son enearias, ternarias, que son más difíciles de ver, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una relación que está uniendo a profesor, grupo y asignatura. Se puede decir que un profesor imparte clase, imparte una asignatura a un grupo en concreto, ¿vale? A distintos grupos. Aquí estamos relacionando qué profesor da qué asignaturas y a qué grupo, ¿vale? A un grupo, por ejemplo, a base de datos, al grupo A lo da un profesor y a la base de datos el grupo B lo da otro profesor, ¿vale? Eso sería una especie de relación ternaria. Bien, y ahora vamos a ver lo que son las cardinalidades, ¿vale? Un segundito, voy a pausarlo, voy a detenerlo y así se ve. Bueno, vamos a ver el tema de las relaciones, de la cardinalidad de la relación, ¿vale? Para estudiar la cardinalidad de una relación necesitamos conocer previamente lo que es la cardinalidad de una entidad, ¿vale? Hay que tener especial cuidado con esto, sobre todo con los ejercicios que encontremos por internet, porque muchos suelen colocarlo al revés, ¿vale? Gran parte, o sea que no os fiéis y probablemente la gran parte de los ejercicios que hagáis vosotros mismos lo vais a poner al revés porque es un poco lioso. Entonces hay que tenerlo bastante claro. Bien, para nosotros estudiar la cardinalidad de una entidad, por ejemplo, si yo quiero estudiar cuál es la cardinalidad de B, que sepáis que lo vamos a poner siempre en el extremo opuesto, ¿vale? Junto a la otra entidad, no junto a ella. Entonces, para estudiar la cardinalidad de B, normalmente se representa con un valor mínimo y un valor máximo, ¿vale? El valor mínimo puede valer 0,1 y el valor máximo 1 o muchos. En este caso, muchos se representa con una n, ¿vale? Lo voy a poner mismo aquí en la pizarra. Las cardinalidades mínimas son 0 o 1 y las cardinalidades máximas son 1 o n, ¿vale? De tal manera que nosotros vamos a poder hacer combinaciones. Por ejemplo, cuando nosotros podemos tener 0,1, 1,1, 0n o 1n. Son las cardinalidades de las 4 posibles que hay, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué consiste. Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la cardinalidad de B, para preguntar cuál es su valor mínimo, lo que hacemos es lo siguiente. Dada una ocurrencia de la entidad B, vamos a ver con cuántas ocurrencias de la entidad A está como mínimo relacionada. Eso es para sacar el valor mínimo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y de la misma manera, para ver el valor máximo, dada una ocurrencia de B, como máximo, con cuántas ocurrencias de la entidad A está relacionada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tratarlo de ver con un ejemplo. Vamos a pasar aquí. Aquí no se lee muy bien, pero bueno. Nos dice, imaginaros que tenemos dos entidades. Bueno, en el universo del discurso nos indican que queremos almacenar información sobre una persona. Por lo tanto, sería una entidad. La representaríamos, no sé si se ve, la representaríamos con un rectángulo. Pondríamos sus atributos en forma de hélice. Por ejemplo, queremos el nombre, los apellidos, el DNI, voy a poner un par de ellos. Y el nombre y el teléfono, por ejemplo. También queremos almacenar pues, los distintos libros. Este sería una entidad.
donde vamos a meter los atributos en singular. Donde meteríamos, por ejemplo, el ISBN, un atributo que es como un código único y el título del libro. Bien, pues nos dice, el universo del discurso nos dice que las personas van a poseer distintos libros. Es decir, una persona va a poder tener muchos libros en nuestra biblioteca, como mínimo va a tener un libro, y también nos va a decir que los libros, todo libro que está en nuestra biblioteca, pues va a pertenecer forzosamente a una persona. Ese es el universo del discurso que nos da. Entonces, de ahí deducimos que una persona posee libros, va a tener una relación. ¿Vale? Un verbo pasivo, activo pasivo, caso activo, vamos a poner así. Una persona posee libros. Entonces, lo que vamos a ver primero es, para saber cuál es la cardinalidad de la relación, vamos a ver primero cuál es la cardinalidad de las entidades. Cardinalidad de personas la vamos a poner aquí. Voy a poner una interrogación porque todavía no sé cuál es. Cardinalidad de libro, pues lo vamos a poner nosotros. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la cardinalidad mínima y cuál es la cardinalidad máxima. Por ejemplo, para saber cuál es la cardinalidad mínima de personas, se hace lo siguiente. Dada una ocurrencia de personas, es decir, dado Pepe con el teléfono tal, ¿cuántos libros como mínimo va a poseer? Pues una persona, dependiendo del universo del discurso, pero si a mí me dice que como mínimo toda persona va a poseer un libro, pues 0 sería cuando es opcional, cuando hay personas que no poseen libros, y 1 es cuando toda persona, a la fuerza, como mínimo, va a tener un libro, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro ejemplo, sería que toda persona como mínimo tiene un libro. Luego, la cardinalidad mínimo de personas sería 1. Y ahora, dada una ocurrencia de personas, ¿con cuántas ocurrencias del libro como máximo se va a relacionar? Es decir, dada una persona, ¿cuántos libros como máximo va a poseer? ¿Va a poseer como máximo un libro solo o va a poseer como máximo muchos libros? Pues si da la posibilidad de que una persona puede tener muchos libros, la cardinalidad sería aquí muchos, n. Entonces, esto sería cuando nosotros leemos nuestro modelo entidad relación, nuestro diagrama, que la cardinalidad de personas es 1n, pues nos está diciendo que una persona puede poseer como mínimo un libro y como mucho, muchos. ¿Vale? Y viceversa. Para conocer la cardinalidad de libro, dado un libro, ¿cuántas personas lo van a poseer? ¿O van a ser el dueño? Como mínimo. Pues hemos dicho en el universo del discurso que todo libro pertenece siempre a una persona. Luego aquí vamos a poner un 1. Si pusiéramos un 0, le estamos indicando que existen libros que no poseen, que no tienen dueño, es decir, que o sea, no pertenecen a ninguna persona. ¿Vale? Bien, y para estudiar la cardinalidad máxima, dado un libro, como máximo, ¿a cuántas personas va a pertenecer? Pues sabemos que todo libro pertenece a una única persona y no a muchas. Por lo tanto, la cardinalidad máxima sería 1. ¿Vale? Leyendo esto, estamos diciendo que todo libro siempre a la fuerza como mínimo pertenece a una persona y como máximo también va a pertenecer a una persona. Y toda persona va a tener como mínimo un libro y como mucho, muchos libros. ¿Vale? Esa sería la cardinalidad de las entidades. Es un poco complejo porque se suele poner al revés. Bien, y por otro lado, bueno, ahí lo leéis más tranquilo, vamos a ver las cardinalidades de las relaciones. Las cardinalidades de las relaciones, en este caso binarias, pueden ser 3, como veis aquí. 1, 1, 1n o nm. En este caso, ¿cómo se calcularía? Bueno, relación 1-1 nos indica que una persona solamente se va a relacionar con un libro. Relación 1 a muchos significa, por ejemplo, que una persona se va a relacionar con muchos libros. ¿Vale? Y la relación muchos a muchos significa que muchas personas se relacionan con muchos libros. Vamos a ver algunos ejemplillos para que lo tengamos claro. Pero en nuestro caso, nuestra relación sería 1 muchos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo se calcula esto realmente? La forma de calcularlo es cogiendo la cardinalidad máxima de este lado, en este caso la cardinalidad máxima de la entidad del libro, que sería 1, y cogiendo la cardinalidad máxima de la entidad persona, que sería mucho. Entonces esta relación sería de 1 a muchos. Y se expresaría aquí, en el diagrama entidad-relación, se pondría, cogeríamos la cardinalidad máxima en este lado, que es 1, y la cardinalidad máxima de aquí en este lado. Se representaría así, con 2 puntos. Y normalmente en mayúscula. Cuando nosotros leamos un modelo de esta forma, aquí está diciendo que una persona se relaciona con muchos libros, ¿vale? Y que un libro se relaciona solamente con una persona. ¿De acuerdo? Una persona con muchos libros y un libro con una única persona. Eso es lo que es la cardinalidad de la relación. No sé si aquí tengo algún ejemplillo más. Sí. Por ejemplo, bueno, aquí es el que hemos puesto nosotros. ¿Está bien escrito? Sí.
Y en el otro tendríamos aquí departamento. Si leemos esto, lo voy a poner a pantalla un poquito más grande. Aquí, por ejemplo, sin leer el enunciado, pero yo directamente viendo los numeritos que tenemos aquí, lo podemos deducir. Aquí me está diciendo que todo departamento va a tener 0 o muchos empleados. Significa que existen departamentos sin empleados o existen departamentos que tienen muchos empleados. Puede ser de o ninguno hasta muchos. Y todo empleado va a pertenecer como mínimo a 0 de departamento y como máximo a 1. Es decir, que existen empleados que no pertenecen a ningún departamento. Pero si pertenecen, como máximo van a pertenecer a 1. Por lo tanto, la cardinalidad de esta relación sería 1, porque es la cardinalidad máxima de aquí, n. Un departamento se puede relacionar con muchos empleados, pero cada empleado se va a relacionar con un único departamento. ¿Vale? Bien. Que sepamos también otra cosa importante, y es que las relaciones también, al igual que dijimos antes que las entidades tienen atributos, pues las relaciones también pueden tener sus propios atributos. ¿Vale? Por ejemplo, eso solamente va a ocurrir normalmente cuando las relaciones son de muchos a muchos. ¿Vale? Porque cuando son de 1 a n o de 1 a 1, el atributo normalmente se va a poner en una de las entidades que está relacionada. Pero cuando es de muchos a muchos, puede ocurrir que la relación tenga también sus atributos. Por ejemplo, imaginaros que a mí me dicen, un alumno puede estar matriculado en diferentes asignaturas. Si yo leo lo que pone aquí, me está diciendo que el alumno, todo alumno que tengamos en nuestra base de datos, como mínimo, va a estar matriculado en una asignatura, pero puede estar también matriculado en muchas. ¿Vale? Por eso el 1N. Es decir, que yo voy a meter, no va a haber alumnos que no estén matriculados en ninguna asignatura. ¿Vale? Como mínimo va a estar en una. Y también, toda asignatura, pues, como mínimo va a tener 0 alumnos. Es decir, aquí me está diciendo que van a existir asignaturas que aún no tengan alumnos. Serán, por ejemplo, cursos que se creen nuevos, asignaturas nuevas. Pero también puede haber que existan asignaturas que tengan muchos alumnos. Entonces, la cardinalidad de la relación va a ser mucho a muchos, ¿vale? La cardinalidad máxima de asignatura, la cardinalidad máxima de alumnos. Mucho a muchos. Bien, si nosotros, por ejemplo, metemos un atributo aquí en matrícula, nos está indicando que, dado un alumno en concreto y una asignatura en concreta, por ejemplo, el alumno Pepe en la asignatura base de datos se va a matricular el 1 de enero. Entonces lo almacenaríamos en la relación. Pero el alumno Pepe para la asignatura lenguaje de marca se va matriculado el 1 de febrero. Son fechas distintas. No lo podemos meter aquí porque el alumno no va a tener, o sea, esa información va dependiendo tanto del alumno como de la asignatura. ¿Vale? Otro alumno distinto, la fecha de matriculación va a ser distinta. Y otra asignatura distinta, pues, para el mismo alumno, pues la fecha de matriculación puede ser distinta. Entonces ese atributo lo vamos a tener que poner en la relación. Bien. Después tenemos el tema de las claves. Eso sí es bastante importante, el tema de las claves. ¿Qué son las claves realmente? Bien, las claves básicamente son de los atributos que va a tener de una entidad, pues nosotros vamos a elegir uno o un conjunto de atributos que identifiquen de manera única cada ocurrencia de esa entidad. Por ejemplo, imaginaros que tenemos la entidad coche. Vamos a ponerlo así. Imaginaros que tenemos la entidad coche. En la entidad coche, pues nosotros vamos a tener una serie de atributos. Coche. Imaginaros que de coche tenemos pues la matrícula, modelo, año, lo que sea, los kilómetros, una serie de atributos, ¿vale? Entonces, para indicar cuál es la clave de coche, nosotros de todos los atributos tenemos que elegir uno de manera que sea único para cada ocurrencia de esa entidad. Una ocurrencia de coche será pues, una matrícula con un modelo en concreto de tal año y tal. Otra ocurrencia de coche será darle distintos valores a los atributos. Daos cuenta que en un futuro coche va a formar, cuando ya hagamos todo el proceso este de diseño, coche va a formar una tabla. Y matrícula, módulo, estos serán después lo que son los atributos, lo que son las columnas de la tabla. Entonces, una ocurrencia de coche será como darle valor a una fila de una tabla. Entonces, aquí la característica del modelo de entidad de relación es que no puede haber dos ocurrencias iguales. Entonces, tenemos que elegir un atributo que va a ser distinto para la ocurrencia de la entidad, para cada uno de los valores que le demos a la tabla después. Por ejemplo,
un atributo que sería único, podemos considerarlo matrícula. ¿Por qué? Porque para cada registro que yo vaya a meter en un futuro, no va a haber dos matrículas iguales, no va a haber dos coches iguales. ¿Vale? Esto sería una clave primaria, una clave principal que se llama. Normalmente el diseñador, imaginaros otro ejemplo. Imaginaros que en vez de coche yo tengo la entidad persona. De persona tengo los siguientes atributos. El código de persona, el DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué atributo elegiríamos nosotros como clave principal? Es decir, aquel que va a ser diferente para cada ocurrencia de la entidad. Bueno, pues hay varios, ¿no? Yo podría elegir el código de persona, entendiendo que cada persona va a tener su propio código. También podría elegir el DNI, puesto que el DNI va a ser único para cada persona, no va a haber dos personas con el mismo DNI. ¿Vale? Podría elegir también nombre, pero si elijo nombre como clave principal, pues no va a haber dos Pepe, en un futuro no va a haber dos personas que se puedan llamar Pepe, porque tiene que ser, los valores que nosotros le demos a este atributo después no se van a poder repetir, ¿vale? Para cada ocurrencia. Nombre no es, apellido tampoco. Si yo elijo apellido como clave, pues no voy a dar posibilidad de que en mi tabla en el futuro haya dos hermanos. Se podría elegir más de un atributo, por ejemplo, nombre y apellido, pero si no voy a poder meter yo José Pérez García, que pueda haber 400. Entonces, los posibles ahora mismo yo elegiría código de persona o DNI. Entonces, de todas las claves posibles que yo pueda elegir, que identifiquen de manera única cada ocurrencia, nosotros vamos a llamar claves candidatas a todas las posibles claves que el diseñador podrá elegir. Por ejemplo, una clave candidata sería el código de persona, puesto que va a identificar de manera única a cada ocurrencia de la entidad, pero también podría ser una clave candidata DNI. Es decir, que en una entidad va a poder existir más de una clave. Entonces, claves candidatas son las dos, pero yo como diseñador voy a elegir una de ellas. Entonces, ¿cuál elijo? Pues imagínate que yo quiero elegir código de persona. Yo elijo esta como clave principal, ¿vale? O primary key, que lo voy a ver por ahí. Clave primaria o clave principal, que se le llama. Entonces, esta sería, o sea, yo soy el que decido como diseñador que esta sea la clave principal. Entonces, aquellas claves candidatas tenéis que no son claves primarias, se le llaman claves alternativas, ¿vale? Bueno, es simplemente un concepto, pero que sepamos, y además, en el modelo de relación, una clave principal se denota con un elemento subrayado, ¿vale? Con el atributo se le subraya. Bien. Estoy ando mucho. Por ejemplo, bueno, ahí tenéis algún ejemplo. Fijaos. Aquí tenéis, por ejemplo, bueno, lo mismo que yo he puesto aquí, el DNI sería la clave principal, atributo. Si hay más de un atributo que forma la clave, pues se subrayan los dos, etc. Bien, y vamos a ver otro concepto ya por último, antes de hacer un ejercicio, que es el de entidades fuertes y débiles. En la unidad nuestra aparece al principio, ¿vale? Pero yo he considerado aquí explicarlo al final cuando ya tenemos claro qué son las entidades. Entonces, una entidad fuerte es aquella que no necesita de otra entidad para existir. Y una entidad débil es que va a depender de otra para la existencia, ¿vale? Por ejemplo, coche sería una entidad fuerte, puesto que tiene sus atributos y demás, y es independiente, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el movimiento del coche necesita de la entidad coche para existir, ¿vale? La forma de denotarlo, como veis aquí, es un rectángulo doble. Bien, y por último ya, para terminar el modelo entidad-relación, ya os digo, ya existe una extensión del modelo entidad-relación, el modelo entidad-relación extendido, que lo veremos próximamente. También grabaré una especie, un pequeño vídeo para que lo entendáis. Y vamos a terminar esto, ¿vale? Cuando nosotros relacionamos una entidad débil con otra entidad, ¿vale? Esa relación, que es una relación débil también, puede ser de dos tipos, de existencia o de identidad, ¿vale? O de identificación o de identidad, como queráis. Entonces, por norma general, la de existencia muchas veces va a aparecer aquí con una E o no aparece, ¿vale? Si no aparece es que es de existencia. De existencia significa que por ejemplo, aquí tenemos un país contiene provincias, ¿vale? País, vamos a almacenar distintos atributos. Yo solamente marco aquí cuál es la clave principal, el nombre del país, que es único. Pero un país
tiene una o muchas provincias, como se puede leer aquí. Y una provincia va a pertenecer a un único país. La cardinalidad de la relación es de 1 a mucho, como veis aquí. Entonces, provincia es una entidad débil porque no tiene sentido que exista sin existir un país, ¿vale? No existe una provincia si no hay un país. Entonces es débil. Como yo solamente necesito de la existencia de país para que provincia exista, sería una entidad, una relación de existencia, ¿vale? Que es lo habitual. Ahora bien, todo esto va a depender de cómo yo vaya a identificar cuál es la clave principal que yo voy a utilizar en la entidad débil, ¿vale? En este caso, si yo para país tengo su propia clave y para provincia tengo su propia clave, pues vamos a considerarlo que son como independientes, pero simplemente es débil porque necesita de país para existir. Ahora bien, si yo para identificar una provincia voy a necesitar la clave de país, entonces esta relación la vamos a llamar de identificación. ¿Vale? Bien, lo vamos a ver por un pequeño ejemplito. Mirad. Vamos a ver cómo lo hago yo. Piso. Sí, mira, lo voy a poner aquí. Voy a hacer un ejemplo que creo que lo vais a ver más claro que el que tenéis aquí. Vamos a cambiar la pantalla de nuevo. ¿Vale? Mirad, por ejemplo, imaginaros que tenemos una entidad que sea piso. Con edificio que tiene plantas, ¿no? Plantas. ¿Vale? En el planta tiene el número de la planta, que va a ser la clave. Va a tener una descripción de la planta. Yo qué sé, una serie de atributos, ¿vale? Y cada planta contiene aulas, por ejemplo. Bien, podemos considerar el aula, vamos a suponer que tiene el nombre del aula, ¿vale? O el código de aula, por ejemplo, va a ser, ¿vale? Y aquí va a tener el número de pupitres, el tipo de aula, etc. Podemos considerar que aula es una entidad débil de planta, porque el aula está ubicada en una planta. Sin una planta de un edificio no van a existir aulas, entonces podemos considerarlo como débil. Eso en el futuro, una planta va a contener una o muchas aulas, ¿vale? Lo ponemos así, la cardinalidad de planta. Si consideramos que existen plantas sin aulas, pondríamos un 0. Pero yo voy a considerar que toda planta tiene como mínimo una o muchas aulas. Y cada aula va a pertenecer siempre a una única planta. Como máximo y como mínimo. Esa cardinalidad es de 1 a mucho, ¿vale? Las relaciones que van a relacionar una entidad con una entidad débil siempre van a ser o de 1n o de 1 a 1, como yo os he puesto ahí en la presentación. Entonces, si yo no pongo nada, esto significa que esta relación débil es de existencia. Es como si pusiera aquí una S. ¿Qué significa eso? Mirad, de existencia significa, cuando yo vaya a darle valores a planta, yo, imaginad que después vamos a crear una tabla donde vamos a almacenar las distintas plantas y vamos a meter ocurrencias, es decir, vamos a meter filas, pues yo tendré, por ejemplo, la planta 1, que va a ser, yo qué sé, primera planta. Lo escribo aquí en chino. La planta 2 va a ser la segunda planta con los demás atributos. La planta 3, tercera planta. Y vamos a ir metiendo todos los valores de cada planta. Como veis, esta es la clave porque no vamos a poder repetir para distintas ocurrencias, no vamos a poder repetir el número. Bien. Ahora bien, vamos a poner las distintas aulas. Pues imagínate que tenemos el aula, pues, ¿qué te digo yo? El aula A01, ¿vale? Que tiene 38 pupitres y es del tipo de informática. El aula A02, que tiene 42 pupitres y es de música. El aula B01, que tiene 18 y es de tecnología, etcétera, ¿vale? Estamos dando ocurrencias de aula. Y hemos dicho que el código de aula va a ser la clave, por lo cual no se va a poder repetir. Bien. Si yo opto por esto, ¿vale? Yo sé que esta aula va a pertenecer a una planta. Eso ya veremos después, cuando hagamos la transformación de las tablas, vaya a ver cómo después en la clave de planta la vamos a meter aquí como clave ajena. Eso lo veremos después, ¿vale? Pero aquí cada planta se va a implicar de manera única. Ahora bien,
si yo decido que para identificar este aula necesite la clave de planta, es decir, yo aparte del aula necesito aquí meter la clave de planta para identificarlo. Eso es cuando yo, por ejemplo, para un código de aula lo puedo repetir, ¿vale? Para distintas plantas. Aquí el A01, como lo hacíamos antes, no podíamos poner 2A01 porque era la clave, pero si ahora mi clave está formada por este número más este aula, pues sí voy a poder repetir el A01 en distintas plantas. ¿Vale? La planta 3 también tiene un aula A01. Es decir, que vamos a poder repetir los dos. Entonces, cuando yo necesito la clave de la otra, es cuando nosotros llamamos de identidad o de identificación. Porque para identificar aula necesito la clave de planta. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo, no sé si se ha comprendido. Pero aquí, por ejemplo, entre cuenta y movimiento. Una cuenta va a poseer 0 o n movimientos bancarios. Y cada movimiento bancario va a pertenecer a una única cuenta. ¿Vale? Es una relación de 1 a muchos. Aquí tenéis la clave de cuenta, es código de cuenta, y la clave de número es número. Bien, pues si nosotros ponemos esto de identificación, significa que para identificar el movimiento necesito el código de la cuenta más el número. Por ejemplo, aquí para identificar una ocurrencia yo tendría la cuenta ABC, movimiento número 1, la cuenta ABC, movimiento número 2. Ahora bien, para la otra cuenta, la cuenta ZZZ, también va a contener el número 1 y la cuenta ZZZ también va a tener el movimiento número 2. Vale decir que aquí vamos a poder repetir 2 veces el número 1, 20 veces el número 1, 20 veces el número 2. ¿Vale? No sé si se ha entendido. Bien, ya está. Simplemente decir que las relaciones fuertes, aquellas que unen dos entidades fuertes, y relaciones débiles son aquellas que unen dos entidades débiles. ¿Vale? Bueno, pues voy a proceder a hacer un pequeño ejemplito, ¿vale? Más o menos sencillo, para que veáis cómo se representa el modelo entidad-relación.